10 de la noche, 13 minutos, momento de empezar a ver historias. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Me reservo el nombre. Tranquila, bienvenida al Cartel Paranormal. ¿Y qué historia nos quiere compartir? Gracias. Bueno, a lo largo de mi vida he tenido bastantes historias paranormales, pero casualmente voy a contar una que me pasó hace como unos 2 días. Ah, reciente. El fin de Sí, semana. ¿Qué pasó? El hecho cabeza y la verdad es muy raro. Casualmente, antes de contarte la historia referente a las huacas, sí, yo tuve contacto con una persona, era una chica de la misma mía, y la mamá de ella trabajaba con ángeles y todo este tema, pero ella tenía un don y era el don de encontrar huacas. Sí, fue una cosa bastante particular porque gracias a eso ella le ayudó a un señor en el valle a encontrar una huaca y ese señor le pagó toda la universidad. Y les agradeció muchísimo a esa familia por esa, haberle encontrado, por así decirlo, ayudar a encontrar esa huaca. Entonces sí, he escuchado varias historias que afirman ese tema del fuego y de la luz y que se les aparece y todo eso. Y lo que les voy a contar, la historia que me pasó, yo estaba, fui al Huila este fin de semana. Sí. Estuve en el Huila por la zona de San Agustín, y que pues por allá está como el tema de los indígenas y todo esto. Nos quedamos en un hotel, bueno, todo muy chévere, y yo por lo general soy una persona que tiene como el sueño muy liviano, ¿no? Y mi cama casualmente daba enfrente a un espejo. Yo siempre he sido una persona como muy respetuosa de ese tema porque me han pasado muchas cosas así, y yo siempre tapo el espejo, ¿sí? Cuando me queda enfrente de mi cama o así. Pero ese día, pues, o sea, el sábado yo me quedé dormida y yo no tapé el espejo. Me quedé dormida, todo muy normal, los otros chicos se fueron, salieron a bailar, bueno, etc. Yo estaba maluca, entonces me quedé. Y a eso como de las 2 o 3 de la mañana, yo me desperté de un susto, ustedes no me lo van a creer, yo le llevo echando cabeza a esto días, pero cuando yo me levanté, yo por lo general nunca me levanto, yo nunca me acuesto boca arriba porque pues tengo el busto grande, entonces siempre me acuesto de lado. Estaba boca arriba, estaba como en posición de cuando la persona como fallece, que le ponen las manos así. Y yo no tenía camisa, ¿sí? Yo estaba prácticamente pegada. Y yo como que me desperté y tras de eso yo dije, tenía como mi camisa puesta encima de mis manos. Entonces yo me desperté y yo me toqué y me miré, yo, porque estoy así como pelada, ¿no? Sí tenía como chori, pantalón y eso, pero estaba así, yo me veía a todo el mundo estaba dormido, y yo, Dios mío, bueno, o sea, no sé, de pronto alguien me la habrá puesto algo, bueno, o sea, pensé en ese momento, pero eso fue como en ese momento y como a los, no sé, 2 minutos, escuché relinchar súper durísimo un caballo, pero horrible, horrible, y como a espuelear, o sea, así como la espuela, o sea, una cosa pero muy dura, muy feo. A mí obviamente me dio mucho miedo. En esa finca no habían caballos ni nada, solo había una vaca y el ternerito. Entonces, y fue muy cerca el sonido del caballo. Entonces, pues yo me acosté como paranoica, yo no me salí nada, yo me quedé. Al otro día, pues yo como que comenté con los chicos del cuarto, oigan, miren, me pasó esto y esto, y eran solo niñas. Entonces, como todas, no, qué raro, que no sé qué. Y casualmente había una niña que es del Huila, y ella dijo, ay, lo que pasa es de que dicen que a esa hora, cuando se escucha relinchar un caballo, algo así, es porque es como el diablo. Entonces, pues, para mí fue algo muy curioso porque yo nunca o sea, si yo me acuesto vestida, pues me acuesto vestida y me levanto así, o sea, nunca en mi vida me había pasado eso, entonces fue algo como muy raro que les quería contar. Pues a usted muchas gracias, pero antes quisiera, ya que arrancó la historia diciendo, me han pasado muchas cosas, pero les comparto una hace 2 días, ¿desde qué edad le empezaron a suceder cosas? No, es que, o sea, yo, sin mentirles, yo creo que por ahí de los 6 años.
desde que yo tengo uso de razón. Y le hago una pregunta, y en toda esta vida, la historia o lo que le ha sucedido que usted dice, mire, a mí nadie me cree esto, pero me pasó. ¿Cuál podría ser? No, es que no, tal vez lo que pasa es de que, por ejemplo, mi familia, pues mi familia es de la parte de Caldas, ¿sí? Entonces mi abuelita le pasaron muchas cosas así raras. Ella, por ejemplo, ella cuenta, dice que cuando ella estaba embarazada de mi papá, ella, el diablo casi se la roba, o sea, que le dejó como, ella tiene unas marcas en el piecito, así como unos rasguños. Entonces yo no soy de contarles mucho a todo el mundo, por eso digo que reservo mi nombre, pero como que en mi familia sí me creen porque les ha pasado cosas así curiosas. Y pues nadie me ha dicho como, ay no, mentirosa o algo así, porque la gente sabe que yo soy súper respetuosa con ese tema. A mí no me gusta que, ay, que vamos a meternos por allá a inspeccionar. No, yo la verdad, yo siempre les digo a todas las personas que se ponen de curiosos con eso, nunca le busquen males al cuerpo, porque hay personas o hay personas que nos han pasado como esos cacharros y esas cosas, así que uno como que quisiera decir, ay no, ojalá nunca me pasara eso. Y desde pequeña, cosas así, cuando tenía como 12 años, sentí como ese tema de la parálisis del sueño, pero lo mío fue algo físico, porque yo al otro día me levanté. Es que es muy larga la historia como para poderla contar, pero el otro día me levanté y yo en esa parálisis sentía que mi cabello me lo jalaban y me lo raspaban, como no cortado sino raspando. Y al otro día yo me iba a levantar al colegio y amanecí con medio cabello, o sea, medio pelo así como cortado, mochado, así como trasquilado. ¿Usted qué le diría a las personas que, por ejemplo, no creen en nada paranormal y dicen esas personas que cuentan historias de fantasmas, de brujas, de extraterrestres, de lo que sea, son mentiras, están locos? ¿Usted qué le diría a esas personas? Ay, pues es que comenzando, ese también es un tema sobre la fe. Entonces, hay personas que, por ejemplo, creen en cualquier, en sí, como en su Dios o no creen en nada. Yo simplemente les puedo decir a esas personas, crean en lo que ellos hayan vivido, ¿sí? Yo no les digo a todo el mundo, ay, crea. Es no, yo no le cuento mucho a todas las personas eso que a mí me pasa. Y a mí, obviamente, hoy en día ya no me pasa tan recurrente como cuando era más pequeña. Pero, pues, yo creería que eso es como, yo no sé si eso es como personas que son dulces para eso, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, nunca le ha pasado algo así y a mí me ha pasado muchas cosas. Inclusive mi hermana falleció hace muy poco y he tenido experiencias de sueños o tuve una experiencia súper extraña en el cementerio y ella como que me dice, pero yo no me sueño con ella, yo soy la mamá, o sea, entonces yo creo que es más como lo que a cada uno le pase y o sea, respetar pues la opinión de la otra persona y ya. Pues la mega buenas noches. Muy buenas noches, señor. ¿Quién habla? Gracias y para Juan Palaguna. Bueno, amigo, bienvenido al Cartel Paranormal. Lo vimos. ¿Qué nos quiere compartir la noche de hoy? Y aquí en la ciudad de Bucaramanga. Ustedes estaban tocando un tema la otra vez, y si los espíritus pueden tener relaciones sexuales con los vivos. Resulta que a un tío mío fue asesinado aquí en un pueblo de Santander y él duró, faltando un día para un año, dedicaba todos los días a la esposa y tenían relaciones sexuales. Y faltando un año, un día para el año, le dijo, Carmenza, esa es la última noche que la molesta. Y nunca más volvió. Cuando mi tío lo asesinaron, el día que lo sepultaron, a él le amarraron una cinta en los dedos de los pies, los unidos. ¿Con qué motivo le amarran con una cinta a los dedos de los pies? Pues según las creencias, y hicieron un ritual para mirar quién fue el asesino, quién lo asesinó. Y dado el caso, que un amigo muy allegado de él y un compadre fue el que lo mató. Fue el que lo mató por partido político. Por un partido político. O sea, por ideologías políticas fue que lo mataron. Sí, sí, pues el que lo asesinó fue un compadre de él, porque él era liberal y el otro era godo. Y atándole este nudo se iba a saber quién había sido y lo descubrieron. Y sí, porque hoy en día él está loco en la plaza del pueblo. ¿Está loco? Loco, sí, está loco, por la ataque. O sea que uno creería que
lo atormentó. Sí, pues con ese fin se hace. Con ese fin se hace para que se revele quién fue el que lo asesinó, quién lo mató. Bueno, ¿y en qué punto es el tema que usted dice que si uno puede tener relaciones con un fantasma? Porque mi tía política vivió esa experiencia. Con esta persona que asesinaron. Y con que era el esposo de ella. ¿Nos puede contar un poco más o sea, cómo es la descripción que ella hace? Porque pudo haber sido un sueño. No, que ella estaba durmiendo y sentía cuando mi tío Álvaro se le sentaba en la cama, se acostaba en la cama y tenía relaciones sexuales con ella, se le montaba encima, mejor dicho. Pero, o sea, ella ella se quedaba inmóvil. Ah, ella se quedaba inmóvil. Sí, claro, paralizada. Y sentía que tenía relaciones sexuales con ella. Luego de esta experiencia, ¿su tía le contó algo más? ¿Que empezó a oír otra clase de experiencias? No, amigo, eso fue como unos 25 años atrás. Y promedio, eso lo sé porque mis papás me lo contaron. Mis tíos también me han contado eso. ¿Y hubo alguien más aparte de su tía y este señor que se volvió loco que haya visto el fantasma? No sé, hasta yo no sé, pues se inquietecía, porque pasando un día para un año exactamente, le digo, Carmenza, hasta hoy la molesto. Y hasta el sol de hoy, nunca más. Muy bien, muchas gracias a nuestro amigo. Bueno, interesante historia. Esa historia de tener relaciones, bueno, se le asocia más a los incubos y sucubos. Ella lo pudo haber asociado mucho a su familiar, pero mucha gente lo asocia a demonios que lo hacen para robar la energía sexual de las otras personas. 10 de la noche, 26 minutos. Historias paranormales a esta hora. La Mega, buenas noches. Aló, buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Quién habla? Santiago. Santiago, muchas gracias por llamarnos. ¿Qué historia nos quiere contar? Bueno, resulta que cuando yo era muy pequeño, en mi cuarto había unas cortinas como de tela. Entonces, por la forma de las cortinas, hacía como una forma de arco en el techo. Sí. Y siempre que yo era pequeño, veía como si fueran una especie como de personas pequeñas bailando y haciendo como cosas obscenas. Y hace como un año ustedes hicieron un programa donde explicaban que a veces se les manifestaban así los duendes a los niños. Y me puse a pensar, y sí, cuando crecí no volví a ver nunca más esas sombras en ningún lado. Bueno, varias historias esta noche y vamos saliendo varias historias. Cada quien cierre sus ojos, imagínese cada historia. Puede que no le haya sucedido, puede que no le vaya a suceder, pero por unos segundos piense que es a usted al que le está pasando eso que cuentan los oyentes. Aló, la Mega, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Con Jean Paul Valencia, de aquí de la ciudad de Cali. Jean Paul, bienvenido al cartel paranormal de la Mega. ¿Qué historia nos trae esta noche? Sí, pues yo les quería compartir mi historia y por lo llamé porque en el momento me encuentro prestando servicio militar, ¿no? Sí. Acá en el batallón Pichincha, en la PM. Y pues muchas veces en el turno de centinela sí nos le han pasado cosas raras. Ha visto como sombras, fantasmas, ¿sí me entiende? Como de gente, siluetas de gente ya. Y siempre es en el turno de uno cuando está allá. Pero cuando está allá se refiere a dónde? ¿Dentro del batallón? ¿O de En la pronto? sí, en el batallón, prestando. O en la montaña, de pronto haciendo un patrullaje? ¿O en la Sí, garita? acá en la base. Dentro de la base. ¿Es por toda la Sí. base donde usted ve o hay un punto específico donde realmente le dé miedo como hacer guardia? Sí, más que todo hay un puesto el que le dice puesto vara. Ujú. Y más que todo allá hay un árbol al frente y ahí sí suceden muchas cosas raras. Y no solamente a mí, también a mis cursos, a mis lanzas. Cada que uno entrega un turno, le dicen en la juega, marica, que yo vi por ahí algo raro, no sé, están pasando cosas raras, que vista de sombra. ¿Qué es, lo, Así sucesivamente. qué es lo más extraño y tal vez lo más escalofriante que le ha pasado haciendo guardia allá? Pues esa vez está en un turno de 1 a 4 de la mañana y estaba mirando así, especialmente para todas partes y de un momento me fue a un punto y vi como alguien
alguien muy grande, pues, ya como que midiera 2 metros y la silueta ahí precisamente parada como si ya fuera el de mí y como cuando yo miré, sí, ya como se volvió y de un momento a otro desapareció, pero ahí sí me asusté, ¿sabes? Mucho, una vez ya hasta retrocedí todo y pensé montar el fusil, cargarlo y todo. Usted estaba a punto de disparar. No, pues no dispara, no, pero pues sí, cargarlo pensando que alguien que le haya metido a uno. Uno en un momento pues piensa Claro. en la seguridad, no pensé en algo paranormal. Cuando ya miré bien todo, me fijé el punto y vi que ya de un momento a otro desaparecía y sí me quedé pensativo. Pero el susto sí fue mucho. ¿Alguna vez ha escuchado de historia? Porque esto se lo digo por otros batallones en otras regiones del país. Hay una famosa leyenda de el soldado que se suicida o se pega un tiro por esa clase de historias en esas garitas. ¿Allá en Cali pasa lo mismo? Ah, sí, aquí en Cali ha pasado lo mismo, por lo menos yo también estuve prestando guardia abajo en el batallón Pichincha aquí en Cali, entonces son puros puntos de garitas, son como 36 garitas, entonces cada garita uno cuando entra adentro, hay cosas escritas, no sé, feas, como cosas diabólicas, dibujos y en un punto donde se llama el Parque del Soldado, donde reciben las visitas, allá es una garita de arriba, que le dice puesto bruja y allá que tú, pues dice la historia, no lo cuentan lo más antiguo, acá que allá le mató también un soldado, precisamente por lo mismo, que pegó un tiro allá arriba. O sea, que no aguantó la presión de un susto, una bruja, algo así, y se quitó la vida. Exacto, y a mí, antes de que me contaran eso, cuando me tocó en ese punto, porque eso lo rotan de puesto, ¿sí me entienden? No le tocan el mismo punto a uno. Entonces, cuando me tocó en ese sitio, como entré, uno decía, el ambiente sintió pesado, no aguanté y me tuve que salir. Muy bien, a nuestro amigo soldado, muchas gracias por su historia. Un saludito a todos los soldados que están hasta ahora prestando guardia y están conectados con el cartel paranormal. Un saludito también a un taxi Virizal 711. A todos los taxis que vienen el cartel paranormal. Noche de historias, 10 de la noche, 30 minutos. Otra historia hasta ahora. Lola Mega, buenas noches. Amigo, bájale al radio, el que está ahí esperando. ¿Aló? Aló. Eso, bájale su radio, ahora sí. Aló. ¿Dónde? ¿Aló? Ahora sí, amigo, bienvenido al cartel de la Mega. Cuéntenos su historia. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, eso nos ocurrió en San José del Guaviare. Sí. ¿Sí? Resulta que hace como 19 años, en busca de trabajo con mi esposa, nos salió trabajo en una finca. Sí. Bueno, nos dieron trabajo en una finca y en la finca habían encargados. ¿Sí? Sí. Habían encargados, muchas personas trabajando en la finca y la finca era de una viuda. ¿Sí? Sí, señor. Bueno. Le voy a pedir un favor, amigo, y es que se concentre en el teléfono porque si se oye en el radio mientras nos habla se va a enloquecer. Bueno, nosotros entramos a trabajar en la finca y la viuda tenía unos encargados que llevaba muchos años con ella y ella tomó la decisión de salir de viaje para Villavicencio. Entonces ella sabía que los encargados cada vez que salían hacían fiesta en la finca. Resulta de que ella, como nosotros estábamos recién llegados, nos dijo que nos recomendaba cualquier cosa que pasara, cualquier anomalía. Entonces se fue ella y nos quedamos todos, y los encargados y otros trabajadores. Entonces ese día hicieron fiesta en la finca y por la noche pues mucha bebida, mucho trago. Y nosotros pues como estábamos recién llegados no teníamos confianza con ellos y nos quedamos en una casita que había ahí al lado para las personas que trabajaban en la finca. Entonces estábamos sentados en una mecedora con mi esposa cuando miramos un pájaro grande en un árbol, ¿sí? Entonces ella me dice, mira amor, mira lo que hay ahí. Entonces nos acercamos y era como especie de un chulo, pero grande.
estaba de espaldas cuando de repente nos volteó a ver y era la señora. Se miraba la cara de la señora. O sea, la dueña de la finca. La dueña de la finca, la viuda. Entonces nosotros comenzamos a temblar, mejor dicho, nos dio mucho miedo, no sabíamos qué hacer, quedamos paralizados prácticamente y de repente se desapareció el animal. ¿Sí? Nosotros al otro día nos íbamos a ir de la finca porque llevábamos, ya estábamos atemorizados, nos íbamos a ir, pero para salir de la finca eran 2 días de camino y solamente salía uno en carro o en caballo, porque no había, como se dice, bus, ni nada de eso para salir de allá. Entonces nosotros no pudimos salir, no íbamos a salir porque nosotros no conocíamos por allá. Entonces llegó la señora y nos llamó a nosotros. Nosotros pues con miedo y todo nos acercamos y nos preguntó qué pasó en la finca. Nosotros no pasó nada. ¿Por qué me mienten si yo los vi a ustedes y ustedes me vieron? Ya saben que yo soy esa persona. Nosotros se nos olvidó el niño, se nos olvidó todo y cogimos la ropa y salimos corriendo. Nos gastamos 4 días para llegar a San José del Guaviare y jamás volvimos por allá. ¿Aló? 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 Aló, Tini. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Valentina. Valentina, ¿cuántos años tiene usted? 18. 18, Valentina. ¿Cuál es su historia esta noche? Bueno, pues te quería comentar que, bueno, o sea, no sé si es porque yo tal vez soy gemela, pero pues me han pasado cosas muy, muy extrañas. Digamos, una vez, pues, mi mamá trabajaba pues en un almacén de muebles, ella se conocía pues con un señor, yo nunca lo había visto pues así, frente a frente. Yo me estaba arreglando ese día y pues resulta que bueno, o sea, no sé, o sea, volteé a mirar y vi como, no sé, como si se estuviera ahorcando una paloma en un cable. Volví a mirar asustada porque no me soportaba ver. ¿Aló? Sí, la estamos oyendo. Ok. Entonces resulta que, bueno, miré y no era nada, o sea, no había nada. Y bueno, y entonces llegó ella al momentico diciéndome no, que este vecino de acá al lado se ahorcó. Y pues yo quedé súper asustada, dije, pero pues ¿cómo? O sea, ¿cómo yo pude, en qué momento vi cómo se ahorcó? O sea, como que la visión de que sí estaba pasando y no es la primera vez que me pasa, ya yo tenía varias veces que, digamos, me pasan así, o sea, o tengo un déjà vu o sueño con algo que va a pasar al mes o a los meses siguientes. Digo, no, pues esa experiencia yo ya la viví y sabía que iba a pasar. Buenas noches, ¿Quién habla? me reservo el nombre. Tranquilo, amigo, bienvenido. ¿Y cuál es su historia? Tripas, ayer no tuve la oportunidad de comunicarme, pero ayer estaban tocando el tema de las sombras, ¿cierto? No estoy mal. Sí, hablamos hace poco de las sombras, de la gente sombra. Sí, bueno, mi experiencia sería, digamos, 7 años de edad. Esa transición del catolicismo al cristianismo, a esa edad, diría yo que es muy, muy fuerte. Digamos que los padres en ese momento, los papás, deciden cambiar religión, asistir a religión, y por lo general llegan a los hijos, pero nunca le consultan si uno quiere asistir o no. Entonces, por uno ser menor de edad siempre lo llevan. Mi historia es la siguiente. Empecé a asistir porque mis papás siempre me llevan y al transcurso de los meses ya a mi corta edad ya empezaba a sentir presencias. Mi primera experiencia fue, recuerdo yo que abro los ojos y no me podía mover, estaba flotando en la cama y miré hacia los lados y vi la sombra. O sea, yo veía la cama y yo sabía que estaba flotando. Y recuerdo que mi mamá siempre me decía, si te llega a suceder algo, reprende. Así sea que no puedas hablar o nada, reprende mentalmente. Y eso fue lo primero que se me pasó y recuerdo que caí inmediatamente en la cama. Y de ahí adelante me empezaron a suceder situaciones que verdaderamente a esa edad sería muy, muy escalofriante para un niño de esa edad. ¿Qué otra situación, como usted dice, a esa edad, cuando era un niño, vivió, que nos quiera compartir? Bueno, ya eso,
O sea, ya yo decía, y nadie me creía, mis hermanos, mi hermana, Sí. nadie me creía lo que me estaba sucediendo. Yo me pasaba para la cama de mi papá y yo siempre veía una sombra de un niñito con una tapita, una chiquita en la mano que sonaba taca, taca, taca. Y él me miraba y ya, cuando yo sentía que esa sombra se me estaba acercando, yo no sé si me desmayaba o me privaba o no sé, pero siempre perdía el conocimiento. También con mis mascotas se me morían los animales, los perros saltaban hacia la pared, los ladraban y aparecían muertos el otro día. Sí, para mi desesperación era tan brava. Sí. Yo recuerdo que yo estaba en el colegio y yo adelantaba 2 horas antes del reloj de la alarma en la mañana para que mis familiares se despertaran y creyeran que ya era hora de ir al colegio. Son historias que van pasando esta noche de lunes festivo aquí en el Cartel Paranormal. 10 de la noche, 52 minutos. Otra historia. Aló, hola amiga, buenas noches. Aló, Mega, yo Tripa, ¿cómo estamos? Yo aquí un poco como agripado, ahí lo atiende Laguna. ¿Cómo está, amigo? Bien, gracias a Dios, manito. Por aquí, pues, privadito de la libertad, pero con salud y vida. Desde una cárcel del país se encuentra usted. Bienvenido, cuéntenos su historia. Bueno, la historia que le voy a compartir sucedió allá en el pueblito mío. O sea que por allá también hay mucha huaca. ¿Qué pueblito es? En Pradera Valle. Pradera Valle. Sí. Entonces por allá había un conocido que él se volvió muy rico. Pero entonces, debido a tanta plata que él se encontró, él quedó loco. ¿Me entendés? Sí. Empezó a usar la plata, a tomar y todo. Y al último quedó la familia pues, con plata, pero el hombre sí quedó loquito. ¿Me hago entender? ¿Y si fue cierto lo de la huaca? ¿Cómo lo comprobaron? ¿O de pronto fue más rumores o chismes del mismo pueblo? ¿O sí fue cierto? No, claro, la historia pues la corrobora la familia y todo, pues yo era muy humilde, mano. De un momentico a otro le taparon en plata. Y también otra que sucedió a la vuelta de mi casa, que era el papá y el hijo, ¿no? Entonces el hijo veía siempre una lucecita en una de las piezas de la mitad de la casa, y una lucecita. Entonces él le contó al papá, el peladito sí amiguito mío, él le contó al papá y el papá decidió empezar a cavar él y el hijo ahí. Y yo me acuerdo que ellos metían en una pieza para ir a un hueco y tenían una motomba y todo para sacar el agua. Y pues un momento a otro, cuando amanecimos, se habían muerto el papá y el hijo. Dicen que el pelado ya lo iba a sacar, pero que el señor sintió mucha ansiedad y se metió ahí al hueco. Cuando se metió al hueco, pues se llenó muy rápido de agua y las motobombas fallaron, no sé, y se ahogaron ahí los dos, tan loco. Y la que nos contaba era la mamá del pelado. Richard Gallagher es un hombre de ciencia, un psiquiatra, pero su carrera lo llevó por caminos que nunca soñó ni anheló, los exorcismos. Su historia podría quitarle el aliento literalmente a quien la conoce. Una mujer se reunió con un pequeño grupo de monjas y sacerdotes dentro de la capilla de una casa. Cuando los padres comenzaron a rezar, la mujer entró en un trance y luego volvió a la vida. Habló en múltiples voces. Una era profunda, gutural y masculina. Otra era aguda. La tercera espetó palabras solo en latín. Cuando alguien roció agua ordinaria sobre ella, la mujer no reaccionó. Pero cuando se usó agua bendita, los gritos fueron de dolor. Probablemente usted ya ha escuchado esto que acabo de decir. Un alma corrompida por Satanás. Un sacerdote agitando un crucifijo sobre una mujer que gruñe. Películas y libros han imitado exorcismos tantas veces que terminaron por convertirse en cliché. Pero esto fue un exorcismo real. Y, además, incluyó a un personaje que no suele aparecer en el tradicional guión de expulsar al diablo de un cuerpo. El Dr. Richard Gallagher es un psiquiatra educado en la Ivy League, certificado, que enseña en la Universidad de Columbia y en el Colegio Médico de Nueva York, pero también hacía parte del equipo que trató de ayudar a la mujer. Combatir a los enviados de Satanás no hizo parte del plan profesional que imaginó Gallagher mientras estudiaba medicina en Yale.
Él sabía sobre los relatos bíblicos que retrataban la posesión demoníaca, pero pensó que eran un intento de la cultura antigua para lidiar con los trastornos mentales como la epilepsia. Se llama a sí mismo con orgullo un hombre de ciencia. Aún así, ahora es algo más. Es el hombre al que acuden por ayuda los miembros de una extensa red de exorcistas en Estados Unidos. Él sostiene que la posesión demoníaca es real. Ha visto la evidencia. Las víctimas de repente hablan un latín perfecto. Los objetos sagrados salen volando de los estantes. Los poseídos despliegan un conocimiento oculto sobre las cosas personales o secretos de los allí presentes que no tendrían por qué saber. Gallagher se define como un consultor de posesiones demoníacas. Durante los últimos 25 años ha ayudado al clero a distinguir entre la enfermedad mental y lo que él llama lo real. Calcula que ha visto más casos de posesión que cualquier otro médico en el mundo. Cada vez que necesito ayuda, lo llamo, confiesa el reverendo Gary Thomas, uno de los exorcistas más famosos de Estados Unidos. La película El Rito está basada en el trabajo de Thomas. Gallagher es un hombre grande, alto, que alguna vez jugó baloncesto semiprofesional en Europa. Tiene actitud brusca, y cuando habla de posesión, suena como si estuviera describiendo el crecimiento de las algas. Su tono es seco, clínico, como si estuviera relatando hechos. La posesión, dice, es rara, pero real. Sin embargo, algunos críticos señalan que Gallagher terminó poseído por sus propios delirios. Para ellos, todo lo que él ha visto son trucos baratos de personas que tal vez podrían necesitar terapia, pero ciertamente no un exorcismo. Sin embargo, uno de los misterios más grandes sobre el trabajo de Gallagher no es lo que ha visto, es cómo evolucionó a este punto. ¿Cómo resulta un hombre de ciencia arrastrando todo al mundo de la posesión demoníaca? Su respuesta es breve: se encontró con una reina de Satanás. Era una mujer de mediana edad que llevaba ropa oscura y sombra de ojos negra. Podría ser encantadora y atractiva. También hacía parte de un culto satánico. Se llamaba a sí misma la reina del culto, pero Gallagher la llamaba Julia, el seudónimo que decidió ponerle. La mujer había abordado a su sacerdote local, convencida de que estaba siendo atacada por un demonio. El religioso la refirió a un exorcista, quien a su vez se acercó a Gallagher para la evaluación de la salud mental. Sin embargo, ¿por qué un devoto del diablo querría librarse de él? Ella estaba en conflicto, explica Gallagher. Había una parte de ella que quería librarse de la posesión. Ese fue uno de los primeros casos que tomó, y lo cambió. Gallagher ayudó a conformar un equipo de exorcismo, que finalmente conoció a Julia en la capilla de una casa. Los objetos salían volando de los estantes a su alrededor. Ella, de alguna manera, conocía detalles personales sobre la vida de Gallagher, cómo su madre había muerto de cáncer de ovario, que en su casa 2 gatos lucharan frenéticamente entre sí la noche anterior a una de sus sesiones. Julia encontró una manera de alcanzarlo, de llegarle, incluso cuando ella no estaba con él, recuerda Gallagher. Una noche, cuando hablaba por teléfono con el sacerdote, los dos oyeron una de las voces demoníacas que ella emitía durante sus trances, aunque ella no se encontrara cerca de un teléfono y estuviera a miles de kilómetros de distancia. Aún así, Gallagher dice que nunca tuvo miedo, pero también insiste en que está del lado de la ciencia. Al crecer en una gran familia irlandesa y católica en Long Island, él no pensaba mucho en historias de posesión, pero cuando casos como los de Julia le siguieron llegando en su trayectoria profesional, sostiene sus puntos de vista. Dice que tenían que evolucionar. No creo en esto porque soy católico, trato de seguir la evidencia, afirma.
Gallagher creció en una casa donde la fe se tomaba en serio. Su hermano menor, Mark, recuerda que Gallagher era un prodigio académico con memoria fotográfica que quería usar su fe para ayudar a la gente. Su madre era una ama de casa y su padre, un abogado que había luchado en la Segunda Guerra Mundial. Según Mark, su padre les enseñó a regresar todo lo que les había sido dado. Las dos maneras de devolver que tiene Gallagher ayudando a los enfermos mentales así como los poseídos pueden parecer opuestas, pero no necesariamente para aquellos en la Iglesia Católica. El catolicismo contemporáneo no ve la fe y la ciencia como contradictorias. Sus líderes insisten en que la posesión, los milagros y los ángeles existen, pero el calentamiento global es real, también lo es la evolución, y los milagros deben ser documentados con rigor científico. El énfasis de la Iglesia en la fe y la razón pueden verse incluso en el nacimiento de su ritual de exorcismo. El rito del exorcismo fue publicado por primera vez en 1614 por el Papa Pablo V, con el objetivo de apaciguar una tendencia de laicos y sacerdotes que realizaban exorcismos apresuradamente sobre personas que creían estar poseídas, como las víctimas de la peste bubónica, describe el reverendo Mike Driscoll, autor del libro Demons, Deliverance, Discernment, Separating Fact from Fiction About the Spirit World. Una línea afirma que el exorcista debe distinguir entre la posesión demoníaca y la melancolía, afirma Driscoll. La Iglesia sabía entonces que había problemas mentales y dijo que el exorcista no debería tener nada que ver con la medicina. Eso debería dejárselo a los doctores, insiste. Doctores como Gallagher, tal vez, quien también asegura que hay algunos psiquiatras y profesionales de la salud mental que creen en estas cosas, señalan a personas como el doctor Mark Albanese, quien estudió medicina en Cornell, es amigo de Gallagher y ha practicado la psiquiatría durante décadas. En una carta de esta persona a la revista católica New Oxford Review, Albanese afirma que hay una creciente creencia entre los profesionales de la salud de que la dimensión espiritual de un paciente debe tenerse en cuenta en el tratamiento, se esté de acuerdo o no con ellas. Algunos psiquiatras incluso han hablado de añadir un diagnóstico de trance y trastorno de posesión a sus análisis. El principal manual de los trastornos mentales al parecer quiere ser modificado, siendo utilizado, eso sí, por los profesionales de la salud mental en Estados Unidos. El doctor Jeffrey Lieberman, un psiquiatra especializado en esquizofrenia, llegó a una conclusión similar después de haber tenido una experiencia desconcertante con un paciente. Lieberman, director del Instituto Psiquiátrico del Estado de Nueva York, dice que él y una terapeuta familiar fueron invitados a examinar a una mujer joven que algunos creían estaba poseída. Él y su colega intentaron tratar a la mujer durante varios meses, pero se dieron por vencidos porque no tuvieron éxito. Sin embargo, algo ocurrió durante el tratamiento y todavía no puede explicar. Lieberman relata que después de las sesiones con la mujer, cuando llegaba a su casa en las tardes, las luces se apagaban solas, las fotografías y piezas de arte se caían de los estantes y él sentía un dolor de cabeza penetrante. Cuando le mencionó esto a su colega, un día su respuesta lo aturdió. Ella había estado teniendo las mismas experiencias. Si quieren saber por qué tantos científicos y médicos como Lieberman son cautelosos a la hora de legitimar una posesión demoníaca, tengan presente un nombre: Annalise Mitchell. Fue víctima de uno de los casos más famosos del exorcismo contemporáneo, la Emily Rose de la vida real. Una mujer alemana y católica que murió de inanición en 1976 después de 67 exorcismos en apenas 9 meses. El diagnóstico fue epilepsia, pero ella y sus padres devotos creyeron que estaba poseída. Las autoridades más tarde determinaron que fueron los papás de Mitchell y 2 sacerdotes los responsables de su muerte. Fueron sometidos a un juicio por asesinato y declarados culpables de homicidio negligente. Uno de los principales profesionales escépticos al exorcismo y también importante crítico de Gallagher es Steve Novella, neurólogo y profesor de la Escuela de Medicina de Yale. En un blog, escribió una extensa publicación refutando la experiencia de Gallagher con Julia, la sacerdotisa satánica. Según su análisis, la mujer probablemente realizó una lectura en frío de Gallagher.
Se trata de un viejo truco de adivinos y mediums en el que ellos usan declaraciones vagas y de tanteo para hacer conjeturas ingeniosas sobre alguien. Por ejemplo, ve una tragedia reciente en su familia. Esto hace que el cliente asocie la tragedia más cercana que pudo haber sucedido en tiempos anteriores. Un paciente puede memorizar frases en latín para decir durante una de sus posesiones cualquier cosa, escribió Novella en su artículo. Ellos estaban conversando en latín, entendían latín o hablaban latín, remató así el artículo. En una entrevista fue más lejos y criticó a cualquier terapeuta que cree en los delirios de su paciente. Lo peor que se puede hacer a un paciente cuando está delirando es confirmar sus delirios, sentenció. Además de eso, fundó la Sociedad Escéptica de la Nueva Inglaterra. El objetivo principal de la terapia es reorientarlos a la realidad. Decirle a un paciente que está luchando que tal vez está poseído por un demonio es lo peor que puede hacer, insistió. El sacerdote Driscoll, quien escribió un libro sobre posesión, no es un escéptico como Novella. Sin embargo, reconoce que no es raro que las personas que consumen drogas o que sufren episodios psicóticos muestren una fuerza anormal. Cuando una persona no tiene miedo y no está en su sano juicio y no se preocupan por lastimarse a sí mismos o lastimar a otros, se pueden ver las cosas desgarradoras, sostuvo. Gallagher sostiene que para él, su trabajo con los poseídos es una extensión de sus responsabilidades como médico. No me propuse como voluntario para esto, aclara. Entré porque diferentes personas en las últimas décadas se dieron cuenta que estaba abierto a este tipo de cosas. Las referencias son casi invariablemente de solo sacerdotes. No es como que alguien entre a mi oficina y yo diga, usted debe estar poseído. Gallagher explica que muchas personas a las que ha ayudado le han agradecido a lo largo de los años, pero cuando se trata de dejar que un periodista hable con cualquiera de ellas, él guarda su privacidad celosamente. Pero con Julia, el caso de la sacerdotisa satánica, es totalmente diferente. Ella le dio permiso para contar su historia, pero no tiene un final feliz. Él y un equipo de exorcistas continuaron tratándola. Sin embargo, con el tiempo, ella interrumpió las sesiones. Era demasiado ambivalente. Incluso disfrutó de alguna de las habilidades que mostró durante sus trances. Ella estaba jugando a ambos lados. El exorcismo no es una especie de encantamiento mágico, señala Gallagher. Normalmente una persona también tiene que hacer sus propios esfuerzos espirituales sinceros. Un año después de que ella terminara con las sesiones, cuenta Gallagher, oyó de nuevo la voz de Julia en el teléfono. Esta vez había llamado para decirle que se estaba muriendo de cáncer. Gallagher dice que se ofreció a ayudarla con un equipo de sacerdotes mientras aún estaba capacitada físicamente, pero su respuesta fue concisa. Voy a pensarlo. Dice que nunca volvió a oír de ella. Inevitablemente habrá otros. Su teléfono sonará. Un sacerdote le contará una historia. Un equipo de clérigos y monjas serán convocados. Y el hombre de ciencia volverá a entrar a el mundo oculto del exorcismo. Este artículo de CNN llega a elcartel@lamega.com.co. Envíe sus historias, por increíbles que parezcan, al cartel de la Mega Cartel Paranormal. Aló, la Mega. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. ¿Con quién hablamos? Habla con un guarda más. Un guarda más. Bienvenido al Cartel Paranormal. Cuéntenos su historia. Pues mira, yo tengo una historia pues que eso ha pasado desde hace mucho tiempo, pues viene sucediendo cosas raras en mi vida. Pues desde chiquito yo sentía unas pesadillas que eran prácticamente reales. Luego de ahí, eso ocurrió con la muerte de mi hermano que pues que en paz descanse, a él lo mataron en la ciudad de Cartago. Y resulta y pasa que cuando a él lo matan, lo asesinan, empezamos, o más que todo yo, en mi casa empecé a sentirlo mucho. Entonces sentía el sonido de las llaves cuando él entraba, lo veía de reflejo. Siempre permanecía ahí con nosotros. Bueno, eso ya al cabo de muchos años, pues yo ya me iba acostumbrando a todo eso. Y da la casualidad de que yo empiezo a trabajar en la vigilancia, ¿cierto? Sí. Seguridad privada. Entonces, recién empezado, en una morgue en el hospital del pueblo, pues, una noche, o siempre uno, cada que llegaba el cadáver, uno llegaba y lo llevaba hasta la morgue y lo guardaba allá, ¿cierto?
Entonces, había que estar pendiente de que no fueran a ir personas curiosas a mirarlo, o a de pronto a tocarlo, bueno, en fin. Y esa noche, entonces salgo yo a las 11 de la noche, nos habían llevado 2 cadáveres, y salgo yo a revisarlo, como pagando la revista. Cuando yo llego al punto donde está la morgue, veo encima de la morgue 2 siluetas blancas, completamente blancas, y en el medio tenían un ojo verde, como una luz verde, color esmeralda. Sí. Cuando yo me quedo mirándolos, y entonces automáticamente se va la luz de todo el pueblo, Entonces yo salgo pues yo estaba en un shock horrible, yo no sabía qué hacer, desesperado, llegué, me pegué contra una ambulancia, pues yendo por las llaves, porque me tocaba volver a pasar por ahí para prender la planta. Entonces, ya referente a esos temas, ya pues de ahí, eso para mí es normal que me asuste, ¿cierto? Pero yo era la primera vez que veía. Ayer ustedes hablaron de un tema de las personas sombra. De la gente sombra. Bueno, eso fue... A la gente sombra. La verdad lo hablamos el jueves, pero como de pronto usted es oyente nuevo, los domingos de puente festivo, para que no se lo pierda, es como lo mejor del programa. La repetición, y yo lo escuché anoche porque yo estoy inclusive dando ronda, estoy trabajando. Sí. Entonces, estoy en Dos Quebradas, en Risaralda. Sí, señor. Hay un hostal que se llama Hostal Bombay, y allí hay un mito de una sombra que se llama la sombra del hostal. La sombra del hostal. Sí, la sombra del hostal, así se llama allá. Entonces, ahora que ustedes hablaban de ese tema, entonces yo llegué ese día a recibir. Entonces lo primero que me dice mi compañero es: hermano, aquí pasan cosas. Eso sí, relájense, verifique primero, que no van a hacer pues que nos van a son ladrón. 904, que nos van a robar, o pues. Yo siempre por lo regular me caracterizo por siempre ser muy intuitivo. Yo siempre analizo muy bien y espero, ¿cierto? Sí. Entonces ese día yo llegué normal. Bueno, no me pasó nada. Al segundo día en la noche estaba el señor, el que es el encargado de ese hostal, el administrador, en fin. Entonces le empiezo a preguntar: venga, ¿cómo es el cuento? Que hay una cosa acá que se llama la sombra del hostal. Me dijo: sí, y eso pasa acá a muchos, pues no se vaya a asustar, pero pues eso aquí es normal. Y resulta que es un viejito, esa hacienda es un hotel, es un hostal, y al lado de ese hostal es un condominio, estrato 5, como ciento y pucha de casas. Y el hostal y la hacienda queda retirada. Es una hacienda muy antigua, donde eran los caballerizas, hicieron habitaciones, es muy rústica, muy bonita. Y resulta y pasa que cuando él me empieza a contar, yo tenía un celular, un Moto G3, y empezó el celular a tomar fotografías, a dispararse, fue pucha, ¿qué pasó aquí? Y digo: hermano, no sigamos hablando más de eso. Pues, eso se quedó así. Resulta que cuando allá no hay nadie, uno apaga todas las luces, uno está totalmente al oscuro, a punta de linterna. Pero pues el que es perro en esto sabe que la linterna se utiliza solamente para alumbrar algo que no tenga en duda, porque pues no sabe de pronto lo que ven a uno para robarle en el revólver. Claro. Bueno, en fin. Y entonces cuando resulta y pasa que habíamos hablado de eso, ya eran tipo 11:30 de la noche. Entonces, al oscuro, yo estaba parado en una esquina, divisando, pues como el perímetro. Bueno, estaba parado ahí cuando sentí que alguien se me paró a un lado, así como cuando se le para a usted una persona a un lado y usted no puede voltear. Moverse. No, usted no puede moverse, es helado, totalmente helado. Los pies no lo siente como una roca, usted no es capaz de moverse ni de voltear a mirar ni nada, y se le escucha un radiecito, una emisora, y usted estática. No entiende lo que dicen, sí, una emisora estática, y usted no entiende lo que dicen, y empieza, y es usted ahí, cuando él ya se va, usted reacciona como que
como si ya lo soltara algo. Y a mí me pasó ese día, hermano, yo le cuento que yo casi me muero. Entonces, era la primera vez que me pasaba, pero entonces, cada que él pasaba por el lado suyo, o cada que pasa, porque pues ahí todavía existe el hostal, usted queda totalmente helado, y usted siente la presencia de él dar vueltas. Entonces yo investigando más allá, resulta que eso como fue una hacienda tan antigua, al dueño de esa hacienda lo enterraron ahí, y él era de los que le gustaba estar por ahí, y con un rayo colgado aquí así, en el pecho, escuchar, con su ruana o poncho, bueno, en fin, y ese es el que esa es la sombra del hostal, en el hostal Bombay aquí en Dos Quebradas. Qué buena historia esa del hostal Bombay en Dos Quebradas. Un saludito a la gente que nos oye también en la Mega Pereira, pero que nos alcanza a coger en Manizales. Sé que hasta la mitad de Manizales, no sé bien qué distribución, pero hasta la Mega Manizales llega la señal de la Mega Pereira. Voy con más historias, estoy solo esta noche. Daniel se ausenta, les pide disculpas. Mañana tiene una reunión importante y además lo cogió la amigdalitis. Entonces me quedo solo en los estudios de la Mega. En esos momentos no trabaja nadie en RCN, en este costado de RCN Radio. Y uno se queda un poco solo en este punto. Que se mejore pronto, Daniel. Ahí le pueden escribir su mensajito. Aló, la Mega, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Me reservo el nombre. Bienvenido al cartel paranormal de la Mega. Cuéntenos su historia. Es que esto, hace 4 años, hace 4 años. Sí. En Villa del Rosario, norte de Santander. ¿En dónde, perdón? Villa del Rosario, norte de Santander. Villa del Rosario, norte de Santander. Sí. Esto, yo una noche estaba con mis parejas estábamos acostados. Sí. Y pues, era noche oscura, era demasiado lluvia, estaba lloviendo una noche. Y pues, a lo que escampó, ella era mi novia, sí. Entonces, yo estaba en la casa de ella. Y a lo que escampó dejó llover y eran como las 3 de la mañana. Y pues, yo vivía siempre lejos de la casa de ella. Y estaba que no tenía la moto. Y pues ella me dijo a mí que no me fuera porque la noche estaba puesta muy oscura, estaba fea, la noche estaba fría. Y pues en ese barrio donde vivía ella, decían que salía la Llorona, demasiado que gustaba. Y yo me estaba burlando de eso, yo me burlaba de ella de eso. ¿Usted se burlaba de la Llorona? Sí, yo me gustaba de ella, sí, me gustaba la madre de mi novia con eso. Antes Pues, de que continúe, un saludito al 081, que me le vaya muy bien en esta noche, amigo. Continúe, amigo. Y pues, esa noche me fui, sí, decidí irme burlando, y todavía me fui burlando. Sí tenía que pasar por un callejón, por una curva, pero la curva al frente tenía un callejón donde sí, se salía, pues, yo burlándome, y ella se quedó desde lejos mirándola, pero yo volteé a la curva. Bueno, yo voy llegando a la curva y sentí un frío en todo el cuerpo, me puso la cara, se me hinchó, grandísimo. Y pues, algo me decía que no volteara a mirar la curva, ya el callejón al fondo. Y pues, sí, de tanto, sí, y yo pasé la curva sin mirar, pero como la curiosidad me hizo voltear a mirar, y vi una silueta blanca sentada en el piso, arañando el piso, con el pelo hacia adelante, negro. Como la Llorona. Sí, era como la Llorona. Y pues fue más de susto todavía porque yo empecé a acelerar el paso, y en la otra esquina vi un perro aullando. El perro yo distinguía porque era la cuadra, la cuadra. Sí. Y el perro aullando, llorando muchísimo. A lo que el perro yo me acerqué a él, salió corriendo, demasiado corriendo. Y al final el paso se fue corriendo, asustado, llorando. Llegué a la casa y abrí la puerta normal, agarré los cigarros y agarré los fósforos y prendí un cigarro y boté la cara sobre la mesa y me acosté en la cama. Y la mesa estaba detrás de la cama y me tiraron la cara de fósforos contra el pecho esa noche. A partir de este suceso paranormal, cuando usted se burlaba de esta clase de historias, ¿ya lo mira con más respeto? ¿Creo que fue algo aparte? ¿O cómo ve ya el tema paranormal de las leyendas, la Llorona? No, claro, con respeto. Demasiado respeto. Muchas gracias a nuestro amigo. 11:27 de la noche en Colombia.
Estoy esperando a un tuitero que sigue escribiendo una historia. La voy a leer. Creo que ya la terminó de escribir. Guillao70, por si usted la quiere leer también conmigo a través de Twitter. Imagínense que yo, aquí se reviente, no sé si es así la palabra, me metí con mi esposa un día. Estaba yo en mi casa y pues me acosté a dormir normal. Después, entre sueños, me desperté y abrí los ojos y vi ahí a mi novia viendo televisión sentada de frente al televisor, viendo estática. La llamé, le dije, Tato, ¿qué haces ahí? Y ella me contestó como con un estilo de gemido muy tenebroso. Pero igual no le puse cuidado y le dije, ven y te acuestas a mi lado. Y ella otra vez hizo ese gemido, después se levantó y se acostó detrás mío, abrazándome por la espalda, cuando de un momento a otro yo caí en cuenta que ella no se había quedado en mi casa y que yo estaba solo en ese momento. A esa cosa que yo creía que era mi novia me cogió y me abrazó muy fuerte y me colocó la boca en la oreja y comenzó a hacer ese ruido como si estuviera ahogándose contra mi cuerpo. Se paralizó mi cuerpo y se me puso el cuero de gallina. Llamé de una vez a mis papás y comenzó a gritar comenzó, de pronto ese fantasma, eso comenzó a gritar como loco, y desde ese día hasta el día de hoy me han pasado muchas cosas, me asustan mucho, escucho ruidos, veo cosas, tengo cambios de humor muy fuertes, no sé qué ha pasado. Aló, la Mega, buenas noches. Aquí ya no están. Aquí sí están. Aló, la Mega, buenas noches. Bueno, empezó el tema de las llamadas. Aló, la Mega. ¿Aló? Sí, ¿con quién hablamos? Con Laura. Laura, ¿cuántos años tiene usted? 15. ¿Cuánto? 15. ¿15? Uh-huh. Laura, no la puedo recibir en esta noche. 11:31 es para mayores de edad, el cartel de la Mega. Me voy por esta línea. Aló, la Mega. Hola, la Mega, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Con Daniel de Cali. Daniel, bienvenido al cartel paranormal, cuéntenos su historia. Bueno, mi historia es algo que me sucedió cuando estaba muy pequeño, yo creo que alrededor de 6, 7 años, tuve un sueño donde en el sueño se me relataba una persona que me decía que yo tenía que luchar contra unos espíritus y que si yo llegaba a perder, que mi alma iba a ser del diablo. Entonces, bueno, esa noche eso quedó así. Cuando yo comencé a soñar, era constante los sueños, todos los días. Y me tocaba, digamos, esta noche me acosté y comencé a soñar con un demonio. Toda la noche me tocaba pelear a mí con un demonio. Entonces, digamos, esta noche me tocó pelear a mí con una calavera, con la muerte, digamos. Y yo le ganaba la muerte y bueno, seguía normal. A la otra noche volvía y soñaba lo mismo y ya me tocaba que pelear con otro demonio. Digamos, ya me tocaba pelear con una bruja y batallamos y luchábamos y volvía y ganaba, ¿cierto? Y así fue, digamos, uno por ahí unas semanas y le gané a todos los demonios hasta que a lo último me tocó pelear con el diablo. Entonces esa noche, esa fue la peor. Yo creo que duré, mientras que dormía, todo el tiempo luchando y me perseguía y yo sentía que yo cuando corría, todo era lento y él detrás mío. ¿Cómo era el diablo? No, se me apareció tal cual, cachos, rojo, así tal cual como uno le ve en las películas, así, con cola, con garras, y eso toda la noche peleando con él, y él decía que mi alma iba a ser de él, y él tenía espadas, me tiraba piedras, y yo trataba de correr, y todo pasaba lento, hasta que bueno, luchando, logré ganarle a él. Entonces, ¿cómo lo venció? ¿Cómo lo vencí? Sí.
no sé, yo le tiraba patadas, le tiraba, ya me acordé, yo en el sueño logré conseguirme una espada, que había una espada tirada, y yo la cogí, y entonces luchamos, y al último yo le logré clavar la espada como en la cabeza, y ahí fue que yo lo pude vencer, pero eso fue horrible, o sea, lo que yo no puedo entender es, a partir de esa noche, ya nunca más se me volvieron a aparecer, nunca más volví a soñar con esto. Entonces, ustedes que tienen más conocimiento, no sé qué me pueden decir al respecto, porque es algo que hasta ahora, yo ya tengo 28 años, hasta ahora yo no logro entender si era que realmente me quería quitar mi alma, o era coincidencia, no sé qué fue lo que pasó realmente. Un saludito al 711, que le vaya muy bien en esta noche de lunes festivo. Un saludito también al 837, ahorita también vino una camioneta blanca, también un saludo para usted. 11:34 en Colombia, esto es el Cartel Paranormal de la Mega, los estoy acompañando hasta las 12 de la noche. Quiero escuchar sus historias a través de las líneas. Y espero me acompañen hasta el final del programa. Hola Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Hablamos con Brian. Bienvenido al Cartel Paranormal de la Mega. Está con su radio prendido para que le baje, por favor. No, Laguna, estoy en pregunta, sí, entonces estoy aquí encerrado. Tranquilo, cuéntenos su historia. Bueno, Laguna, le comento, yo cuando era muy niño, tenía por ahí unos 6 años, 7 años, estábamos pues con una finca, el patrón de mi papá. Esa finca tenía un lago de patos, y para ir a ese lago uno tenía, pues para uno poder visualizar el lago tenía que ir hasta el borde de la montaña, porque había que bajar eso queda como en un hueco y la finca queda encima de una montaña. Resulta y sucede que esa noche, cuando estábamos pues los pelados, los niños, eso fue un amor de amistad, los niños estábamos jugando, todos nosotros los niños estábamos jugando, mientras los mayores se descubrían. Cuando en esa estábamos jugando chucha cogida, no sé, pues donde lo tienen que coger a uno y todo, y estábamos jugando y nos estábamos dirigiendo hacia el borde de la montaña. Cuando yo voy llegando al borde de la montaña, veo que sube un hombre, del que toda la vida pues, me he preguntado quién sería, y sube un hombre, y tal cual como siempre lo dicen en la historia, con el sombrero negro. Sombrero negro, gabán largo. Sí, y la verdad, yo era muy niño cuando y eso sí me dejó muy marcado a mí. De una pena yo lo vi, yo me detuve como en seco porque iba corriendo, yo me detuve, y de una la reacción mía fue devolvernos, y no fui solamente yo el que lo vi, fuimos todos los pelados que asustados llegamos allá, y entre nosotros los niños lo comentamos, más nunca lo dijimos a los mayores, y eso siempre me marcó bastante, y lo digo cuando escucho la Mega y la historia, siempre escucho hablar mucho de ese hombre. Entonces es algo muy curioso. Es el personaje del que más se puede... Bueno, hay dos. Este es uno, y el otro es un tipo... Se los voy a describir de pronto para el que en Twitter nos lo suba con el numeral infieles en el cartel. Es un tipo que le dicen este hombre, o this man. Se volvió primero un experimento de marketing y ya se ha convertido hasta en una página, porque hay gente que asegura que lo ha visto en sueños. Es un tipo que se aparece en los sueños y le aconseja cosas en su vida. Tipo que lo describen como alguien medio calvo, de cejas pobladas, bajo de estatura, con una mirada que da miedo. Si usted de pronto puede ponerlo ahí con el numeral infieles en el cartel, recibo sus imágenes. Aló, la Mega, buenas noches. La Mega. Aló, la Mega. Ahí tengo a alguien en línea, pero no habla. Bueno, les recuerdo las líneas 288-4218, 232-2124 y 287-9731. Aló, la Mega. Aló, hola, buenas noches. Me gustaría participar en tu programa Crono Historias. Claro, bienvenido. Muchas gracias. Adelante. Aló, mira, pues... Aló. Sí, lo escucho. Mira, primero era referente al señor que llamó hace un momento, pues... hablando que el diablo que
que tuvo una lucha, una batalla contra el diablo y lo describe pues como lo describen en las películas. Sí. La primero, para hacer una aclaración, esta figura que tenemos del diablo, pues la representación artística que actualmente es la más conocida es en realidad un ser mitológico que se llama Sátiro o Fauno, que fue utilizado pues por la iglesia en la Edad Media para que la gente temerosa pues... Para que la gente le tuviera miedo. Exacto, para que pagara más impuestos y, mejor dicho, para que no se rehusara la palabra del rey, que era pues en esa época la palabra de la iglesia. Siempre estuvieron pues juntos en esa época. Entonces, ¿cuál sería para usted, y lo que ha leído, la imagen real del diablo? No, es que es complicado porque, bueno, la palabra diablo tiene un origen griego que significa el que engaña, ¿sí? Sí. Satanás es el adversario. El Apocalipsis habla sobre una batalla en el cielo, ¿sí? Sí. De los ángeles. Bueno, es que tenemos que mirar que Lucifer, Satanás y el diablo no son lo mismo. Sí, no son lo mismo. El punto es que esa batalla del Apocalipsis, que habla de una batalla en el cielo, yo en mi concepto y según lo que he leído, esa batalla no va a suceder, sino que ya sucedió. Y pasa como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si Hitler hubiera ganado la guerra, todas las guerras son descritas por los vencedores. Siempre los que salen triunfadores en la guerra no se declaran a sí mismos como los malos. Dicen, nosotros vencimos a los enemigos, triunfó el bien, y Dios estaba con nosotros. Pienso que esa batalla del Apocalipsis ya se dio hace, pues, no sé, tal vez en otra era, en otro tiempo, no sé, tal vez otra dimensión, y pues no ganó el que tenía que ganar, sino que ganó el malo. Y actualmente, pues, la palabra diablo, el origen es el que engaña, ¿sí? Entonces creo que actualmente vivimos en ese mundo. En ese mundo de engaños. ¿Dime? En ese mundo de engaños. Exacto. O sea, sinceramente ganó este señor ente ser llamado Jehová, que es el actual Dios de los cristianos y los católicos, y pues es el diablo el que engaña. Se hace pasar por el bueno, el padre benévolo, amable y protector, pero en realidad es un ser que le gustan los sacrificios, el dolor, el odio. Pienso, no, si este mundo en realidad tuviera un Dios bueno que la cuidara, no estaría tan podrido. Este mundo actual donde hay tanta maldad y tantas cosas tan horribles es obviamente un mundo gobernado por el diablo. Yo también podría estar opinando lo mismo, ¿sabe? 11:41 en Colombia, están escuchando el Cartel Paranormal de la Mega, hoy con historias de ustedes a través de las líneas. Aló, la Mega. Aló, ¿cómo vamos? ¿Bien o qué? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. ¿Con quién hablamos? Hombre. ¿Con quién? ¿Con quién? Me reservo el nombre. Perdón, es que se le ha cortado un poco. Bienvenido al Cartel Paranormal, cuéntenos su historia. Gracias, hermano. Vea, yo soy policía. Llevo 14 años trabajando pues en esto, ¿no? Sí. He recorrido buena parte de Colombia, he estado en Meta, Tolima, en varios sitios. Ahora trabajo en Barranquilla. Para mí Barranquilla es una de las ciudades más paranormales que tiene Colombia, ¿no? No solo por su cementerio central, por historias de las clínicas. La historia de la bruja del seguro. La monja del seguro. Sí, tiene muchas historias en Puerto Colombia, la novia de Puerto Colombia, sí. Sí, hay muchas historias, pero aquí hay un hospital que se llama el Hospital de Barranquilla, que es el primero. Ese hospital es la manifestación física de todos los hospitales que usted haya visto en una película de terror. Es tenebroso, primero porque es colonial, es el primero. ¿Cómo se llama? Perdón. El Hospital de Barranquilla. El Hospital de Barranquilla como tal. Sí, es el primer hospital que tuvo Barranquilla. Pero me quito los audífonos. Porque se va a enloquecer un poco. Ya, ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces el Hospital de Barranquilla es el primer hospital que tuvo la ciudad, ¿no? Y es de estilo español, colonial, es tremendamente tenebroso.
Una noche, haciendo el recorrido, fue un sábado, una noche tranquila, no rara, porque en Barranquilla una noche de sábado es pesada, y más en ese sector que recibe mucho herido, tiene mucho movimiento ese hospital. Mucha actividad, sí. Exacto. A las 2 de la mañana reporta la central un caso, un señor que recibió 3 impactos de bala, y nos envían a verificar, ¿no? Llegamos al hospital, entramos por urgencias, nos dirigimos al jefe que estaba de turno, le preguntamos que dónde estaba el cuerpo para verificar datos, lo de rutina. Llegamos y él nos dice que está en la morgue, que hay que dirigirnos hacia la morgue. Mi compañero me dice, vaya usted primero, yo voy a la cafetería a tomarme un café y ya le llego. Me fui para la morgue. Ese hospital es grandísimo, es casi una manzana entera. Tiene muchos corredores, muchos recovecos, ¿no? O sea, porque tiene su propia capilla adentro, que es esos 2 ángeles que tiene al frente son tenebrosos. No parecen ángeles. Ajá. Sí, generalmente lo de la era colonial en algunos puntos llega a rozar con lo sádico y con lo extraño. Exacto, sí. Y bueno, mi compañero, llegué yo a la morgue, fueron casi 15 minutos que lloré ya ahí. No, llega mi compañero. Cuando él llegó ya habían tapado el cuerpo y él le dice al médico que estaba de turno que lo destapara para ver. Cuando lo destapó, mi compañero se desmayó, o sea, quedó bloqueado, cayó al piso, lo reanimaron ahí mismo, y yo le pregunto, bueno, ¿qué pasó, mano? Si usted ha visto sangre, ha visto cualquier cosa, en este trabajo se ve todo. Bueno, lo que pasa es que yo subí las escaleras porque estaba perdido. Cuando llegué al segundo piso me encontré con un guarda de seguridad, y le pregunté, ¿dónde queda la morgue? Y él me dice, en el piso de abajo. Yo lo acompaño hasta las escaleras, agente. Cuando llega a las escaleras, el guarda le dice, agente, hasta aquí lo puedo acompañar. Pues normal, hasta ahí normal, porque no puede abandonar su puesto, ¿no? Baja las escaleras, llega a la morgue, y resulta que el que estaba en la camilla era el guarda de seguridad que lo había acompañado hasta las escaleras. El hombre había trabajado hacía 6 meses en el hospital, como guarda de seguridad del hospital. Lo habían cambiado por un problema que tuvo ahí, y donde estaba cuidando, por robarle el arma de dotación, lo mataron. Entonces, fue tremendo para mi compañero verla. Pues imagínense el fantasma del hombre y llevarlo hasta donde él estaba. Fue complicado. De ahí mi compañero, pues ya no se retiró de esto, no siguió trabajando. Bueno, le vio dar muy duro. Exacto, tremendo, fue tremendo. Y a partir de que el hospital de Barranquilla tiene infinidad de fantasmas, ¿no? Pero cientos, sí, sí. Y todo, pero fue tremendo ese caso. Muy bravo. Un saludo para usted y para todos los policías que están a esta hora de turno, algunos en el famoso puesto Bruja. Un saludito también a una patrulla de la policía que va pasando precisamente al frente de RCN Radio. Un saludito para ustedes, gran labor la que hacen muchos, sobre todo los que están en las selvas y montañas de nuestro país. Una historia más en las líneas.